Bienvenidas a esta conversación organizada en conjunto por el Museo Universitario del Chopo y el Instituto de Geografía de la UNAM. Yo soy Juliane Boudreau, soy investigadora del instituto. Nos parece sumamente importante dentro del programa Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy, introducir una mirada geográfica y feminista. Las varias contraculturas del siglo XX abrieron espacios de contestación del patriarcado, del racismo, del colonialismo, y me parece que es a partir de la geografía feminista que podemos pensar estos espacios autónomos, ¿no? Que podemos llamar contraculturales, y cómo estos espacios contraculturales han cambiado en las primeras 2 décadas del siglo actual. Hoy tengo el gran gusto de conversar con 2 geógrafas que me han inspirado muchísimo, Valeria Isunza Pérez Gil y Carla Elena Guzmán Velázquez. Las 2 son fundadoras del colectivo de las Geobrujas. Entonces mi primera pregunta para ustedes es que si nos pueden contar un poco quiénes son las Geobrujas y cómo bueno, empezaron su trabajo juntas. Muchas gracias, Julián, por la invitación. La verdad es un gusto para Valeria y para mí estar con ustedes. Y desde también la voz colectiva de todas las geobrujas, que en la actualidad estamos activas 8, pero hay otras compañeras que se han incorporado, han tomado también espacios porque también tienen otros proyectos artísticos, políticos e independientes. Y de entrada decirles que en Geobrujas lo primero que tenemos es una mirada horizontal y comunitaria del proyecto, totalmente autogestivo. Entonces no tenemos como fundadoras o directoras, o sea, tiene una dirección el proyecto, pero más bien todas somos copartícipes y constructoras en la cotidianidad de las geografías, ¿no?, alternativas en México. Entonces, bueno, pues así es como surge este proyecto en el 2014 y en realidad responde a un contexto político muy fuerte que veníamos viviendo nuestras generaciones, que fluctúan entre los 30 a 38 años de edad, entre las edades de todas. Y Geobrujas sale como una necesidad del momento político. La mayoría de nosotras veníamos de coyunturas políticas, del movimiento zapatista, de las escuelitas zapatistas, del movimiento de la huelga de la UNAM, algunas participaron ahí, otras del movimiento 132. Nos fue tocando en nuestra generación diferentes movilizaciones que nos marcaron en formarnos una mirada crítica fuera de las aulas. Entonces, Geobrujas surge a raíz de una marcha, la marcha en 2014, en septiembre del 2014, a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fue una indignación y fue un movimiento, una sacudida, que dijimos, ¿qué estamos haciendo las geógrafas? ¿Qué está haciendo la geografía ante la violencia de Estado, ante la desaparición forzada, ante el aumento de los feminicidios, todos estos asesinatos de mujeres? ¿Qué está haciendo? ¿A qué está respondiendo? Y principalmente la mirada de las geógrafas. Las mujeres han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y lo principal que fue la pauta para comenzar a buscar una geografía alternativa fue dialogar con otras, reflexionar juntas y proponer algo alternativo fuera de los espacios institucionales, porque no encontrábamos ni voz ni posibilidad de creación dentro de muchas de las instituciones en donde se enseña o se comparte la geografía. Entonces, este es el contexto que dio o que fue el motor de pensar una comunidad de geógrafas. Y el nombre Geobrujas, que lo da Frida Rivera, una compañera nuestra que también es artista, es activista y es muy creativa, en realidad es justo es tomar este concepto que se dio a toda mujer que desafió en su época o quiso romper las estructuras impuestas, las brujas, ¿no? La bruja como la categoría asignada a las mujeres para criminalizar su pensamiento, subordinar su mirada crítica
y estigmatizarla en diferentes contextos. Entonces, tomar a la bruja y agregarle el sufijo geo, geobruja, nos parecía irruptivo y nos parecía que respondía perfectamente bien hacia lo que queríamos comenzar a construir juntos. Y al final, dentro de esos debates que tuvieron sobre qué tipo de geografía que querían hacer, qué tipo de metodologías, para ustedes, ¿qué es la geografía feminista? O cómo se articula, digamos, el feminismo desde la geografía, ¿no? Con los otros feminismos. Mira, esta es una pregunta que seguimos dialogando internamente. En la entrevista que nos proponías al inicio, Julián, lo dialogamos con todas. Y nuestra compañera Julián nos decía, es que la geografía feminista es como tal ya un conocimiento crítico que busca, al poner al centro la experiencia espacial de las mujeres en su diversidad. Y ella nos decía que también es analizar los temas como el despojo, la violencia contra las mujeres, los daños medioambientales, la migración, que es diferenciada sobre el cuerpo de las mujeres en términos de violencia, la diversidad y las disidencias sexuales, entre otros y múltiples enfoques que buscan transformar la sociedad y poner sobre la mesa de los diálogos interdisciplinarios un compromiso político y social. Entonces, las geografías feministas a lo largo de la historia han buscado visibilizar la desigualdad histórica y geográfica espacial de las mujeres. A esto me refiero con algo que ya decía Susan Hanson en el 92. Mientras el género dejó de lado o invisibilizó el componente territorial, los estudios territoriales invisibilizaron y negaron el componente del género y las desigualdades sobre los cuerpos feminizados. Entonces, aquí tenemos una mirada que agudiza las desigualdades que han prevalecido en todo el mundo. Y justo, ¿no? Las brujas siempre han rechazado estas dicotomías justamente, y a mí me parece realmente muy atractivo el nombre de las geobrujas y sí, bueno, eso lo vamos a recortar porque ya estoy pero, okay. Sí, justamente uno de los grandes aportes, bueno, de la geografía feminista es la teorización a partir del cuerpo. No solamente el cuerpo como concepto, pero también el cuerpo como manera de saber, ¿no? Y manera de producir conocimiento, de generar conocimiento. En su práctica, ¿cómo ustedes trabajan y conciben el cuerpo? Bueno, ahí te voy a arrebatar la palabra, Carla. Pues esa pregunta, Julián, es algo que también estamos construyendo día a día, a partir de la idea de que el cuerpo no es algo separado de nosotras y tampoco es un contenedor, no es una superficie en tercera dimensión, ¿no? Sino que retomamos la idea de que el cuerpo es nuestro primer territorio. Con eso queremos decir que se va construyendo material y simbólicamente y es un intercambio de estos saberes, o sea, se va enriqueciendo a partir de esas experiencias que tiene con el exterior y también la consideramos desde nuestra primera escala, pero no esta escala que siempre tradicionalmente se nos impone de alguna manera en cómo analizar el espacio desde estas verticalidades, sino de una escala que se desenvuelve de adentro hacia afuera, ¿no? De cómo nosotras nos ubicamos y nos identificamos con nuestro primer territorio y cómo se van ejerciendo y se van haciendo las conexiones y las relaciones con los otros cuerpos, con los otros espacios y mismo con las otras escalas, pero de una manera más horizontal y donde nos atraviesan todas estas acciones, prácticas, representaciones,
y pensamientos incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo van dejando huella? ¿Cómo se van encarnando todas estas prácticas, estas acciones, estos pensamientos en nuestros propios cuerpos y cómo nos vamos relacionando a partir de ellos? Es ahí que creemos que es una fuente también, es la primera fuente de nuestros conocimientos, no solamente de manera racional, ¿no? Porque también nos han hecho entender que este cuerpo se divide entre mente y cuerpo, sino que es un cuerpo que siente. Entonces, los conocimientos y los saberes que se generan a partir de las sensaciones, de las emociones, es algo que siempre intentamos de reivindicar a partir de estas prácticas corporales que usamos muchísimo en nuestras metodologías, sobre todo en las cartografías corporales, que bueno, que más adelante hablaremos. Y no sé si quieras agregar algo. Y bueno, y partir también de que esta idea de territorio, pues es de donde hacemos siempre esta resistencia, ¿no? Y es desde donde nos posicionamos a partir de lo que somos y desde donde nos identificamos. Entonces es partir de esta imagen que se va construyendo día a día a partir de estos pensamientos, estas emociones, estas acciones, pero siempre de adentro hacia afuera, o sea, intentando eliminar estas imposiciones de los estereotipos y subvertirnos a partir de lo que somos, que siempre se nos ha negado o se nos han impuesto, ¿no? De cómo tienen que ser nuestros cuerpos. Entonces, este es nuestro primer territorio donde nos reivindicamos, donde nos posicionamos y nos reafirmamos, ¿no? Como mujeres, como seres humanos, como geógrafas, como artistas, como activistas, como artivistas, etcétera, como brujas. Eso sí. En un círculo de mujeres justo antes, como 3 días antes del confinamiento en marzo pasado, su compañera Julia Marchese estaba presentando su trabajo bueno, que hacen ustedes y hablaba del cuerpo como escala síntesis, ¿no? Y a mí me parece justo muy, muy interesante esa visión, ¿no? Desde el interior, como dices, Valeria. Y justo hablando de la pandemia, ¿no? En el último año esa pandemia ha significado una reducción brutal, ¿no? De la escala de la vida cotidiana para las personas que pudieron quedarse en casa, por supuesto, ¿no? Claro. Y un disciplinamiento exacerbado de los cuerpos y de los movimientos, ¿no? Desde su práctica, desde el cuerpo, ¿cómo podemos analizar la pandemia? Yo creo que una de las cosas que nos trajo esta coyuntura a la que estamos atravesando debido a la pandemia y al confinamiento es también sacudirnos un poco, ¿no? Y recordar que somos cuerpo, que fue una manera de voltearnos a ver hacia nosotras mismas. Y bueno, digo también la sociedad, ¿no? En general, que estaba muy desconectada de este vínculo con su primer territorio, con su primera escala síntesis, y que solamente veía hacia afuera, pensaba hacia afuera, en esta dicotomía de escalas, en esta dicotomía, en esta fragmentación espacial, ¿no? En la que vivimos de alguna manera en este acelere, y también en esta dicotomía de mente y cuerpo. Yo creo que eso es lo que nos hizo voltearnos a ver y decir, somos cuerpo, tenemos un cuerpo que nos está diciendo muchas cosas, que se necesita expresar a partir de la limitación de los espacios que ya no estamos compartiendo, que no podemos extender más allá de nuestros espacios íntimos, de nuestros espacios individuales, de nuestros espacios familiares y de hogares, ¿no? Que no podíamos extenderlo y abrirnos como lo hacíamos inconscientemente. Y bueno, lo digo, hacíamos desde pues una perspectiva desde lo social, ¿no? Porque yo sé que hay personas que tienen una mayor conciencia en cuanto a estas prácticas corporales,
Sin embargo, creo que ese es uno de los mayores desafíos que nos trajo la pandemia, ¿no? De identificarnos y ubicarnos a partir de la importancia que tiene el cuerpo, la importancia que tiene mover el cuerpo y la importancia que tiene voltear a ver al cuerpo de estar bien, no solamente en términos fisiológicos de salud, sino también en lo emocional, ¿no? Y creo que es algo que es lo que más nos ha llamado la atención, e incluso es donde hemos querido hacer énfasis este año en la necesidad precisamente de prestarle atención desde la geografía a las emociones y cómo estas emociones se van ubicando en nuestro cuerpo, cómo se expresan y eso cómo hace que nos relacionemos con los otros cuerpos y los otros espacios. Entonces creemos que las emociones y los sentimientos que se van reflejando en nuestro cuerpo son parte de esta necesidad que el confinamiento nos ha venido a arrojar y a ponernos enfrente, ¿no? A confrontarnos con esta necesidad de expresarlos y de espacializar esta encarnación, ¿no? De esta identificación de las emociones que van más allá de una necesidad individual, sino también tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos con los otros espacios y los otros cuerpos. Su práctica es muy colectiva, justamente, y es muy corporal, ¿no? En su metodología. Cuando todo está mediado por la pantalla, ¿cómo pudieron como justo seguir como trabajando colectivamente en este último año? ¿Cómo se adapta esa metodología muy encarnada a la pantalla? Es una buena pregunta porque nos tuvimos que reinventar, Julián, completamente. Reinventar nuestras metodologías, nuestras pedagogías, transmitir esta corporeidad y llevarla, ¿no? Y transitar de una pantalla a otra. Creo que ese es el mayor desafío que tiene. E incluso también creo la necesidad de buscar otras maneras de cómo hacer colectividad a partir de la ubicación y la localización puntual, ¿no? Literalmente de coordenadas, saber que lo que estamos haciendo, que lo que estamos trabajando tiene una proyección, ¿no? Para poder establecer estas redes que a veces no las podemos entender de manera tan abstracta, pero son sumamente importantes y yo creo que ahora más que nunca hay que entender que también desde nuestra propia escala estamos haciendo colectividad y aprovechando estas tecnologías que nos llevan a otros desafíos, a trascender en lo presencial y en el tacto, ¿no? Que es sumamente importante para trabajar el cuerpo. Entonces estamos recurriendo a otros sentidos, al sentido del olfato, al sentido del gusto, al auditivo, ¿no? Que también los dejamos a un lado, pero eso también nos conecta con la memoria, con otras personas, con otros lugares, y eso nos ha ayudado bastante, ¿no? A trabajar en nuestros talleres. Y las metodologías que hemos dialogado, todas estas metodologías que hemos buscado para llevarlo a la virtualidad, parten de diferentes perspectivas. Por ejemplo, la psicogeografía es algo que se olvidó y que fue bien contestataria en su época, en los años 60, porque viene de la herida situacionista y de la gente, de las artistas y las geógrafas y sociólogas que fueron irruptivas a su tiempo con proponer una mirada distinta de crear y hacer y apropiarse del espacio. Entonces, la psicogeografía creo que es una herramienta que también nos ha posibilitado, en términos de metodología, el llevar a procesos incluso ya hay una línea que lo trabaja, procesos de geografías de lo imaginario, geografías de la vida cotidiana, y recurrir a las cartografías de la memoria, revisar las genealogías feministas, indagar en los debates en torno al territorio a través del cuerpo. Y aquí conecta algo muy interesante, que hablar de cuerpo, territorio, porque no es cuerpo como territorio, no, el territorio ya es el cuerpo y está conectado también con la tierra, no viene de la academia, viene de las mujeres indígenas, viene del feminismo comunitario. En realidad, todo este debate en torno al territorio y cuerpo viene de las compañeras del territorio de Guatemala, que ellas lo nombran feminismo comunitario,
territorial maya, xinca, viene de Lorena Capnal, y estos diálogos que hacen con el sur global, ¿no? Principalmente también con las bolivianas, las feministas comunitarias antipatriarcales, y son ellas las que están poniendo el cuerpo en la montaña, las que están poniendo el cuerpo para defender el agua, las que están poniendo el cuerpo en la selva amazónica. Ellas son las que nos están dando las claves teórico-políticas y artísticas para hacer otra geografía. Y hay que decirlo. Yo puedo aumentar un poco. Sí, y ellas hacen mucho también, mucho hincapié en partir desde un cuerpo que esté sanado, ¿no? Y un cuerpo que esté sanado, que esté bien emocional, anímica, física y, bueno, espiritualmente, ¿no? Entonces, en estas metodologías le buscamos, intentamos también llevar esta evocación del cuerpo como este espacio, este lugar de refugio, ¿no? Que no encontramos afuera, que no hemos visto, que no nos identificamos y que nos duele, ¿no? Este espacio externo que nos confronta todo el tiempo y nos hace siempre librar batallas, ¿no? Batallas que primero tenemos que librar internamente, pero también que nos tenemos que confrontar en estas relaciones hacia el exterior. Y a mí me parece también algo importante mencionarlo ahora, es que cuando hablamos de cuerpo, que es bien interesante, y el otro día no me había, apenas hace menos de un mes me percaté, hablaba yo así normal de los cuerpos, y hablamos de los cuerpos de los afros, ¿no? De las personas afromexicanas, y entonces había una persona que estaba muy indignada conmigo diciendo, pero es que no son cuerpos, son personas. Y yo decía, sí, claro, pero son cuerpos que se esclavizaron, ¿no? Son cuerpos esclavizados. Más allá de que sean esclavos, son cuerpos esclavizados, porque se impusieron desde afuera en esta esclavitud. Ellos no tomaron la decisión de ser esclavos, ¿no? Y ella no entendía, estaba muy indignada, porque para ella, yo entendí después que la idea que ella tenía de cuerpos es estos cuerpos que están muertos. Y es esta idea de, este concepto de cuerpo que se maneja en las noticias en un país como México, donde hay cuerpos desaparecidos, ¿no? Y donde se matan todos los días 10 mujeres. En fin, tenemos ya tan arraigado y tan penetrado que hablar de cuerpos no son cuerpos vivos. Y eso me parece muy fuerte. O sea, son cuerpos que ya son muertos, o sea, que están completamente separados de esta necesidad de transmitir la viveza, ¿no? Y yo creo que en parte es lo que también intentamos, ¿no? O sea, retomar y traer estas metodologías que cruzan desde muchísimas disciplinas, ¿no? Desde la trans, inter, multidisciplinariedad, para decir que antes que nada estamos vivas a partir de estos cuerpos que se enraizan, pero que también se mueven. Justo aprender a sentir la vida en su cuerpo, ¿no? Y ver el cuerpo como algo no solamente individual, pero colectivo. Digamos, el cuerpo existe en conexión también, ¿no? Y eso es lo que crea esa vida. Justo el feminismo es una práctica profundamente espacial, ¿no? A través de esos cuerpos conectados y a través de la vida que fluye. Y es una praxis justamente a partir del cuerpo que abre estos espacios autónomos o espacios contraculturales o muchas veces no mixtos, ¿no? Esos espacios. ¿Cómo ven en el feminismo latinoamericano de hoy? ¿Cómo ven cuál es la función de esos espacios no mixtos o esos espacios autónomos? Y cómo se abren, cómo se cierran, cómo se viven, a qué sirven? ¿Cómo lo ven? Hemos tenido mucho diálogo respecto a si hacemos talleres solo para mujeres, si hablamos de talleres que tengan la apertura de todas las construcciones sexogenéricas,
y si hacemos talleres mixtos. Y hemos tenido los tres rubros, ¿no? Sin embargo, algo que también estábamos dialogando mucho entre todas las compañeras es que los espacios autónomos y separatistas son básicos, son imprescindibles, incluso por una necesidad histórica, porque al final se vuelven centrales cuando en el feminismo latinoamericano principalmente se pone en el centro el tema de las identidades y el género como construcción social, histórica y política. Entonces, en los feminismos anglosajones se habla ya más de que el género es un performance y hay que borrarlo, pero desde Latinoamérica es imposible, porque tenemos o sea, no es lo mismo habitar en centro que en periferia, o ser de la ciudad, o de la costa, o de la montaña, o de la multiculturalidad o la diversidad tremenda de cosmovisiones indígenas. Entonces, pensar en solo una forma metodológica es tener todavía arraigado el colonialismo y hay que visualizar que las mujeres en espacios solo entre mujeres, incluyendo mujeres trans también, tienen más posibilidad de alzar la voz y de decir o narrar su historia que cuando hay espacios mixtos, porque siempre se arrebata la palabra y porque esta necesidad de las construcciones masculinas, hegemónicas, del siempre alzar la voz, arrebatársela a la otra, e imponer o querer explicar, como le llaman, mansplaining, famoso mansplaining, rompe completamente un proceso de aprendizaje o de construcción colectiva. Y por eso sí es súper importante reivindicar los espacios separatistas y la radicalidad es también importante. Tenemos también este debate interno. Hay cosas que no nos unen totalmente en ciertas perspectivas que se asumen radicales. Sin embargo, creemos que la geografía radical es clave en este momento, porque hay que ir a la raíz de los problemas, a la raíz del pensamiento y partir de un pensamiento sistémico, no fragmentado. Y yo creo que eso que menciona Carla es importante porque no tenemos un pensamiento homogeneizado, ¿no? O sea, respetamos precisamente estas matices que tenemos dentro, más allá del qué pensamos, el cómo lo pensamos, ¿no? Creo que ahí tenemos más divergencias y bueno, sí ha sido un debate que ha surgido dentro de Geobrujas. Sin embargo, no ha sido nada que no hayamos podido resolver y ha sido muy linda y bien interesante todas las experiencias que hemos tenido en los diferentes ámbitos mixtos, no mixtos y demás. A mí no me gusta usar la palabra separatista, realmente, pero creo que sí es muy necesario una consolidación desde adentro, antes que nada, sobre todo con los espacios de mujeres que se han sentido vulneradas en espacios mixtos y que no se sienten escuchadas. Volvemos a lo mismo, a generar esta confianza y estos espacios de refugio, ¿no? Eso es lo que intentamos para poder, a partir de ello, pues seguir, ¿no? Hacia adelante y poder irnos abriendo a estos campos mixtos que siguen teniendo desigualdades. Pero bueno, pues es más o menos, creo que siempre la idea que tenemos en cuanto a estas divisiones. Y siempre, digo, desde el principio el feminismo en el siglo XX se focalizó mucho en contestar esas dicotomías, ¿no? que han mencionado entre mente y cuerpo, entre saber vernácular y saber científico, etcétera, y también entre, por supuesto, lo privado y lo público. Y esos espacios autónomos, esos espacios no mixtos o separatistas, ¿cómo
¿cómo se ubican en esas dicotomías, digamos? ¿Es un espacio como entre lo público y lo público? ¿Cómo lo pueden ubicar? Pues nosotros lo analizamos siempre desde puntos de vista de tensiones, ¿no? Son límites poco claros, tensos. Bueno, incluso creo que no serían ni límites, a veces son fronteras, porque las fronteras confrontan, ¿no? Los límites todavía son mucho más fluidos y más amables, digamos, ¿no? Pensemos un poco esta analogía con las y los migrantes, que implican las fronteras para ellos, sobre todo en los contextos latinoamericanos. Sin embargo, siempre son puntos que están en constante tensión, ¿no? Y yo creo que ese es una de las mayores complejidades que hay en estas dicotomías. Y yo creo que no es porque sean per se dicotomías, sino porque esta visión de la racionalidad, de la modernidad y que surge también en la ilustración, ¿no? De que todo tiene que ser racional, científico, con este método único, para poder llegar a esa verdad, pues nos hace entender estos opuestos para todo, ¿no? Estas clasificaciones de esto y lo otro, ¿no? En vez de una reconciliación de estos conceptos, me parece que sí es necesario comenzar a transitar de un concepto a otro. Y a mí también algo que me parece importante mencionar es que no solamente son estas dicotomías modernas de cuerpo-mente, femenino-masculino, sino también creo que hay que hacer énfasis en la dicotomía occidente-oriente, que también es otro mundo, es otro campo, y bueno, del sur-norte, ¿no? O sea, ahí para tratar de adentrarnos un poco al mundo y la cosmovisión indígenas, por lo menos desde nuestros contextos americanos. Entonces, bueno, pues creo que uno de nuestros desafíos y algo que también nos cuestionamos, porque creo que en la práctica siempre viene la parte más difícil, más allá de lo que una puede pensar y estar teorizando, es cómo aterrizarlo y cómo llevarlo a la práctica, donde se llevan a cabo siempre estas incongruencias, ¿no? Que son normales, son humanas, pero hay que siempre estar reafirmándonos a través de ellas, de estas incongruencias desde la práctica. Y pues nuestra idea, desde nuestra finalidad en estos diálogos, es siempre romper estas estructuras ya establecidas y estáticas, ¿no? Normalizadas, impuestas. Y yo creo que lo público y lo privado, sobre todo en estas luchas feministas, ha sido todo un tema, ¿no? O sea, de cómo el cuerpo, que podríamos partir de que es un cuerpo privado, se vuelve público, ¿no? Para la sociedad, y cómo la sociedad y las instituciones deciden en ese cuerpo, en ese espacio privado. Entonces, ¿y cómo ir a partir de este cuerpo privado de la mujer, ir a esos espacios públicos sin sentirnos vulneradas, agredidas, violentadas? Entonces es una lucha constante. No sé si quieras mencionar algo, Carla, al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Pienso que las dicotomías justo parten de una mirada que persiste dicotómica, ¿no? Blanco o negro, ¿no? Razón, emoción, ¿no? Producción, reproducción. Esto es lo que, ahí se asienta la creación de la mayoría de las disciplinas, ¿no? A través de la historia. Y vuelvo a este tema de plantearnos un pensamiento sistémico y ver el cuerpo y la tierra como sistemas complejos que están interconectados. Nada está fragmentado, ¿no? De hecho, la salud es algo integral y se atiende con pastillas para atender un síntoma, pero nunca ir a la raíz. Y lo que nosotras pensamos, y lo hemos dialogado mucho, es que hay que ir a la raíz de las cosas. Hay que ver cómo todas estas claves que posiblemente están en el pasado, de las cosmovisiones indígenas, hay que tratar de apostar a ser anticoloniales, ¿no? Y un feminismo que no sea colonizador ni sea antropocéntrico, sino todo lo contrario. Los feminismos y las geografías deben de primero ser autocríticas, ir a la raíz
de sus conocimientos situados, y el arte también debe reinventarse con una mirada no fragmentada, no elitizada, no institucionalizada, apostar por arte y geografías del arte y en el arte que tengan una perspectiva amplia, donde esté dialogando entre todos los contextos, todos los territorios y miradas múltiples. Justo me gusta mucho las palabras que usas, Valeria, ¿no? Transitar entre las, o a través de las dicotomías, ser nómadas, ¿no? Y eso muestra justamente cómo el espacio es muy dinámico, no es fijo como lo hemos normalizado a través de esas dicotomías. Y justo una manera de ser nómadas, como dices, es a través de su práctica cartográfica. Entonces, me gustaría que me cuentan un poco cómo ustedes practican, ¿no? la cartografía. Digo, para mí la cartografía es definitivamente un arte, porque es una manera de comunicar a través de los sentidos estéticamente. Es un arte también porque es un proceso, la cartografía, y bueno, yo sé que en sus prácticas la cartografía es un proceso colectivo, participativo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ustedes practican la cartografía y si podríamos decir que la cartografía es una contracultura? Por supuesto que sí, pero no cualquier cartografía es una contracultura, sino la que es contestataria y crítica de esta cartografía hegemónica que ha servido para la guerra, como ya lo decía en un libro Yves Lacoste, y que ha servido para la geopolítica y el despojo. Entonces, lo que nosotras también hemos dialogado muchísimo, y acá quiero mencionar que nutre mucho el trabajo de las compañeras que llevan un proceso más antiguo, ¿no? En la creación cartográfica. Parto de algunas expresiones e ideas dialogando con Gaby Fenner, que es una compañera de Geobrujas que dirige un laboratorio de cartografía en el CISMECA, en San Cristóbal de las Casas, y también con Esperanza González, que hizo una cartografía maravillosa para apoyar la defensa jurídica en defensa del río Atoyac en Veracruz. Y creo que con nuestras compañeras, también con Karina Flores, hemos aprendido muchísimo las diferentes perspectivas y el poder que tienen los mapas. Pero también hay que grafitear a los mapas, hay que ponerlos de cabeza, hay que romperlos y hay que fragmentar y deshacerlos para proponer alternativas que comuniquen de una manera más creativa. Y eso no lo acepta la geografía hegemónica, mucho menos la que está ahí encerrada en las instituciones. Por eso lo interesante es que hasta nos gusta esta expresión de se hace camino al andar, porque es cierto, la cartografía parte primero del cuerpo, que ya el cuerpo es un mapa, que ya tiene una serie de cartografías emocionales, sensitivas, afectivas, hay heridas que las que cargamos, pero todo se remueve, nada es estático. Todas las cartografías están en constante movimiento, no son algo que debe solo pegar una pared, va cambiando con el tiempo, tienen historias, los mapas nos narran cuentos, nos cuentan novelas también. Entonces, si vemos esto, en Geobrujas lo que en Geobrujas hacemos cartografía desde la noción de subvertir, de reconocer y de asumir el poder que tienen todos los mapas y tomarlos para reivindicar lo que nos es importante y lo que queremos comunicar con ellos. También comprender que los mapas muestran los espacios vividos, la percepción y la construcción social en torno a ellos, las espacialidades encarnadas. Tomamos el lenguaje cartográfico y su capacidad de síntesis para hacer también expresión semiótica, para poder denunciar las injusticias sociales, para visibilizar las desigualdades. Los mapas sirven para develar a las estructuras de poder y señalar quiénes están generando control o despojo. Los mapas también ayudan a visibilizar las realidades negadas y suprimidas. Y también
todas las cartografías, cuando nos las apropiamos, también tienen tensiones porque cuando se transgrede con el mapa, cuando te vuelves disruptiva y haces altermapeos o contracartografías, estás siendo contestatario contra un modelo y una normatividad histórica de la cartografía. Y eso incomoda. Y lo que incomoda es muy bueno, porque entonces estás transmitiendo emociones, sensaciones, estás haciendo un diálogo con quien está leyendo tu mapa. Entonces creo que hay que irrumpir en su bidimensionalidad y desplegar los mapas para que tengan un diálogo con otros lenguajes, que se entretejan y se enreden con muchos otros espacios y territorios, y nosotros a esto le llamamos conjuramos cartografías. Y creo que también algo que podríamos hablar sobre las contracartografías, que es parte, por supuesto, de estas contraculturas, es que son lenguajes que van surgiendo, ¿no? Los mapas son resultados, son esta necesidad de seguir comunicando, ¿no? De expresar. Y por eso mismo también es un arte, es una técnica, porque se utilizan para desarrollar ciertas metodologías, ciertos caminos. Y por eso nosotros también le llamamos que es parte de esta geopedagogía que proponemos dentro de GeoBrujas, ¿no? La geopedagogía de las diferentes formas de entender el mundo y de enseñar el mundo a partir de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De romper estas estructuras verticales de la educación que se reflejan en parte en estos mapas que tengo aquí, que ahora los tengo muy bien colocaditos como deben de ser, pero siempre hay que girarlos, siempre hay que cuestionarlos, romperlos, deshacerlos, como bien dice Carla, y siempre creo a partir de las propias experiencias, las propias cosmovisiones y de esta necesidad que surge del cuerpo, que me encanta también o sea, hacerme esta idea, ¿no? De la espacialidad encarnada, que son los cuerpos, y cómo esos cuerpos son parte de esos mapas y cómo proyectan, ¿no? Cómo expresan a partir de ese arte esos productos, entre comillas, que no nos gusta hablar de productos, sino que creo que lo más interesante de los mapas es el proceso y justo lo que no se ven en primera, ¿no? Lo que no nos logran decir en una primera vista, sino lo que hay en el trasfondo. Detrás de ello, eso es lo que tratamos nosotros de remover por debajo de estas arenas y sacudirlas y llevar hacia arriba, ¿no? Hacia la superficie, esas otras cosas que no se ven en un primer momento en un mapa convencional o tradicional que siempre nos han hecho leerlo, ¿no? De arriba hacia abajo, también la mirada horizontal de arriba hacia abajo. En cambio, si tú propones de leernos de adentro hacia afuera o de abajo hacia arriba, rompes también completamente con estas lecturas convencionales. Entonces ahí es más o menos un poco nuestra idea de lenguajes, de la búsqueda de otras maneras de comunicación a partir de la geopedagogía. Yo he participado en algunos de sus talleres y sé que para llegar justamente a plasmar algo en un papel, antes hay justo muchas dinámicas, ¿no? Que se hacen colectivamente. No sé si quieren presentar un proyecto concreto, cómo se hizo. Lo primero que hacemos nosotras, algunas de nosotras tenemos formación en danza, Valeria principalmente, que tiene, bueno, ya te les dice, que ya dirige no dirijo. Bueno, no dirijo, que edítenlo, no me escuchen. Edítenlo, no. También somos un colectivo, Janín Colectivo Escénico. Es parte de un colectivo de danza. Bellísimo. Y algunas otras de GeoBrujas, alguna estudió Adriana Hernández, que soy integrante de GeoBrujas, ella, por ejemplo, estudió biodanza. Yo estudié danza terapéutica, humanística. Y, por ejemplo, Frida también está haciendo danza. Y algunas están más
estamos más en la cotidianidad de la praxis de estas herramientas pedagógicas y formativas. Otras están un poco más en la parte analítica y académica, ¿no? Como Julia, un poco Gaby. Y eso es maravilloso porque nos nutre en la forma y en lo que buscamos compartir en los talleres. Y ejemplos hay muchos, pero creo que un reto maravilloso fue un taller que dimos con la comunidad de geógrafas y geógrafos de Antipod. Antipod, que es esta revista de corte de geografía radical, en el cual habíamos como 30 personas de diferentes... Y Julián estuvo. Sí, exacto. Diferentes lugares del mundo, con diferentes códigos culturales y códigos culturales y corporales, donde ser disruptiva con estas estructuras fue algo muy interesante. Fue muy revelador. Y bueno, tú estuviste ahí, Julián. Creo de alguna manera fue algo que no nos esperábamos. No creíamos que pudiéramos transmitir tanto en tan poco tiempo y que brotaran tantas necesidades, ¿no? En cuerpos, pues de alguna manera, pues más ordenados, más académicos, ¿no? Racionales, de alguna manera, que están más en esta relación con su cuerpo un poco más distante. Y creo que el contexto ayudó mucho a ver cómo también cuando estamos solo dentro de esta mirada del mundo racional, nos olvidamos de las necesidades precisamente que hemos hablado a lo largo de toda la entrevista, de estas necesidades de expresar emociones, cómo a partir de un micromovimiento, de un movimiento de ese cuerpo que es parte de, bueno, que es un mapa vivo, y que necesita sentirse vivo, no solamente es vivo fisiológicamente hablando, sino que se necesita sentir vivo. Solamente a través de un micromovimiento puede generar estímulos tan inconscientes, pero a la vez conscientes, que pueden transmitir y que pueden significar muchas, no sé cómo decirlo, pues rupturas internas que tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? A partir de lo que nosotras y nosotros vamos construyendo desde nuestras personalidades, desde la manera en cómo también el mundo académico tan rígido de alguna forma con nuestros cuerpos, pues no nos han permitido poder trazar o ser más conscientes con nuestra propia cartografía. Yo creo que esa ha sido una de las experiencias más fuertes que hemos tenido. Sí. O sea, fue muy impactante. O sea, creo, no sé, para mí por lo menos, y creo que lo compartimos. Sí, no nos esperábamos que pudiéramos trastocar de una manera tan profunda en tan poco tiempo a un grupo tan diverso de diferentes códigos culturales. Y creo que ahí está el reto de la contracultura, ¿no? Es que rompes con esta mirada hegemónica, con las dicotomías, con la institucionalización del conocimiento, de la ciencia, del arte, de las metodologías. Ser contracorriente creo que nos ha ayudado a justo no quedarnos encerradas en las aulas buscando de manera individual el reconocimiento egocéntrico que es la academia, al menos en la geografía. Por eso nos acercamos al arte, nos acercamos a las activistas y nos vamos a las calles, porque las calles es donde están ahí una gran gama de mapeos y de cartografías que están mostrando la realidad. Y yo creo que es parte de transmitir esta idea de que la geografía no solamente se hace a partir de la lectura de un libro y tus ojos, o sea, esta conexión, o de ser observadora en un trabajo de campo, ¿no? Sino que necesitas ir más allá de estos contactos visuales y necesitas de toda una estructura sensorial, abrirte para poder ser más receptiva y también poder obtener
otras, ¿no? Tener otros caminos y otras fuentes de conocimiento y de saberes a partir de estos otras sensaciones que las cartografías corporales de alguna manera permiten, ¿no? Tenerlas mucho más abiertas a ese diálogo. Ese ejemplo en particular fue un momento justo de irrupción creativa bastante fuerte. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y lo que justo me parece muy interesante de lo que están diciendo es esta relación bidireccional, ¿no? Es decir, toda tu estructura sensorial abierta, inmersa, ¿no? Para recibir y dar al mismo tiempo, no solamente a través de la palabra o a través de la vista. Y eso, y todo lo que han dicho sobre la institucionalización me lleva a esa pregunta para ustedes. ¿Creen que puede o debe entrar la cartografía en el museo? El museo, ¿cuál es el papel del museo justamente como institución cultural, digamos, frente a esas prácticas artísticas y de producción, de generación de saberes colectivos de las cuales están hablando? Bueno, creo que uno de los papeles importantes del museo, y bueno, hablo del museo en este sentido, Museo del Chopo, es también romper con esta idea solo del espectador para llevarlo a un ser creativo, ¿no? A partir de los elementos que el museo pueda ofrecer a la sociedad. Es estar siempre abierto, ¿no? Como un cuerpo sensorial, estar abierto a las necesidades de la comunidad para poder dialogar, ¿no? Me parece también muy importante romper esta idea de la univocidad. Es decir, que todo venga, o sea, cualquier tipo de dirección o cualquier conocimiento o información venga del objeto, del producto o de la propia exposición que el museo quiere transmitir hacia el espectador. Y esto es lo que nosotras creemos que todo lo contrario debería ser el museo, es abrir como si fuera un escenario. Eso lo pienso. Como si fuera un escenario abierto, una obra abierta, una obra dialógica todo el tiempo, que tuviera este proceso de construcción continua de la información que siempre está intentando transmitir y exponer en sus cuatro paredes, ¿no? Agregaría acá que la cartografía tiene que entrar en los museos, pero no cualquier cartografía, sino las contracartografías son las que necesitan entrar en los museos, pero no como algo estático, fijo y cerrado, sino dialógico, ¿no? Desde la concepción más clásica, y esta reflexión la comparto en los diálogos que hemos tenido con Gaby principalmente, la cartografía es un arte. Lo demás es una mirada científica y una mirada tecnicista. Y como todo arte es una ventana al momento histórico y el contexto en el que se va desenvolviendo. Entonces la cartografía ha sido y es también una forma de expresión y de producción social, artística y política sobre los múltiples espacios. Por lo que incluir las cartografías en los museos de una manera contestataria no solo invita a las personas a acercarse, a ampliar su mirada geográfica, sino también a que haya ese diálogo con los barrios, ese diálogo con la ciudad, esta interconexión entre lo público y lo privado. Que no sea un enclave, ¿no? En las colonias. Claro, que se muestren las narrativas, ¿no? Los procesos, la historia geográfica que tiene cada lugar
desde sus múltiples simbologías y representaciones artísticas. Sí, con una construcción de la cultura comunitaria, ¿no? De romper también con esta idea de la alta cultura, sino que entender que la cultura está en todos los niveles, en todos los sentidos, en todos los ámbitos, y que la cultura es política y que los mapas son arte y son discursos políticos. Entonces, creemos que sería pues trascendental poder considerar ejercicios y prácticas de contracartografías dentro del museo, y más por el perfil del museo mismo, ¿no? También pensar desde una mirada multiescalar y, de nuevo, no estática, partiendo de que el cuerpo es el primer territorio y el primer espacio de resistencia que tenemos en este mundo, es nuestro primer espacio de poder. Nuestra primera escala geográfica es el cuerpo, es un lugar, pero está interconectado con todos los espacios que forman parte de nuestra vida cotidiana. La casa, la habitación. La propuesta del arte objeto también es interesante porque eso nos ha brindado hacer cartografías personales, donde el mapa tiene relieve y tiene estos diálogos con objetos de nuestra vida, de la memoria, de la abuela, de la tatarabuela, o los símbolos que son parte de nuestra historia geográfica. Entonces, hay una gran diversidad de elementos que se pueden integrar con los espacios de expresión del arte, que creo que si se amplía la mirada geográfica, crítica, radical y feminista, podemos construir muchas cosas. Mi última pregunta es muy ligada a lo que están proponiendo, ¿no? Pero quizá un poco más general, no solamente el museo, pero cómo podemos descolonizar esas instituciones, no solamente culturales como los museos, pero también, como bien han dicho, ¿no? Educativas, como la academia en particular. Abrirnos al diálogo, ¿no? También en esta construcción recíproca de lo que es el arte, ¿no? ¿Para qué es el arte? En dejar de ver a estas instituciones como algo intocable, ¿no? Que solamente son acervos o lugares donde se nos señalan y se nos dan las direcciones para entender qué es la educación o qué es la cultura. Yo creo que eso es lo más importante para descolonizar pues también terminar con la burocratización, ¿no? Que yo creo que eso frena muchísimo este encuentro de la sociedad con las instituciones culturales y educativas, porque nos hace verlas más distantes y más ajenas a nosotras. Yo creo que necesitamos abrir, justo romper esas paredes y que tengan una mayor interacción primero en lo local, ¿no? En sus ámbitos locales, que muchas veces estratégicamente se ponen estas instituciones en ciertos lugares para que tengan un mayor vínculo a lo comunitario. Sin embargo, las puertas están muy cerradas por todas estas cuestiones burocráticas. Entonces yo creo que las fronteras necesitan estar más abiertas para poder descolonizar esta idea de lo institucional como algo inalcanzable y como algo que a veces pareciera ser obstáculo, ¿no? en estos diálogos con la sociedad y con las mismas necesidades sociales en las que están inmersas. Yo creo que también nos toca entender a la educación más desde este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, sigo insistiendo con la cuestión de lo unívoco, ¿no? Sino al contrario, que venga todos estos procesos desde diferentes direcciones en esta gran esfera que son las trayectorias y la construcción del espacio visto desde Dori Massey, ¿no? Como las diferentes trayectorias que nos atraviesan los cuerpos y que van construyendo, y que esas trayectorias cuando se encuentran puedan dialogar, ¿no? No solamente que se desvíen o que sean unas trayectorias que son vistas por interrupciones
de estos, pues de estos ámbitos más burocráticos, sino que realmente se construye esta idea del espacio a partir de esta transición y esta interconexión de las trayectorias que surgen tanto desde las instituciones, desde estas miradas de la educación, de la cultura, y desde los mismos artistas, investigadoras, personas, vecinas, sociedad. O sea, creo que tiene que ser una construcción y una deconstrucción más bien desde los diferentes ámbitos sociales de los agentes, los actores, las actoras. Por ahí yo creo iría un poco, no sé, Carla. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo agregaría acá que hay que mirar también las geografías anarquistas, estas que no están dentro de las instituciones, estas que son irruptivas y estas geografías que están apostando por un horizonte anticolonial. Más que ser decolonial, el horizonte es ser anticolonial. Y esto lo dice mucho Silvia Rivera Cusicanqui. Y para ser anticolonial, primero hay que ser antipatriarcal, ¿no? Hay que cuestionar nuestras propias estructuras hegemónicas del machismo y esta reproducción de la violencia en sus múltiples escalas que están en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Y también apostar por unas geografías y arte no neoliberal. O sea, el neoliberalismo al final nos ha despojado de muchas cosas. Y nosotras le apostamos mucho a un pensamiento crítico que sea también antirracista. Mencionaron a algunos autores como Yves Lacoste. ¿Podrían mencionar más geógrafas que aborden la geografía cultural o radical? Por ejemplo, ¿qué piensan de Tracy Skelton? Mira, en Geobrujas la verdad es que estamos más cercanas a las teóricas latinoamericanas y a las activistas, ¿no? Tracy Skelton, Doreen Macy, Lizzie Nelson, sí son referentes que nos han servido para ubicar momentos y cuestionamientos en torno a la teoría, pero en la praxis creo que nuestras principales referentes son Rita Segato, Silvia Federici, Silvia Marcos, Silvia Rivera Cusicanqui, valga la redundancia con las Silvias. Lorena Cabnal. Lorena Cabnal es como, Lorena Cabnal para Geobrujas es una maestra, ¿no? Por todos los diálogos que también hemos tenido con ella. Sí, se vuelven referencias teóricas sin ser personas que se dediquen a construir teoría, ¿no? Es también siempre estar en constante diálogo en cómo nuestras prácticas van a seguir construyendo y deconstruyendo esas teorías para que nos puedan ofrecer otros caminos y otros filtros de entender esas realidades y entonces entender esta teoría praxis de manera más circular, espiral, ¿no? Donde se vayan siempre enriqueciendo unas de otras. Y bueno, a lo mejor va a sonar un poco contradictorio, pero a veces no consultamos tanto dentro de la geografía. O sea, hacemos un quehacer geográfico sin basarnos tan de manera directa en autoras y autores de la geografía, ¿no? Intentamos abrirnos más por otros campos para que nos puedan dar otras respuestas que dentro de, a veces, de la geografía, de las geografías no hemos podido visibilizar así de una manera como más inmediata o con mayor, no sé, posibilidad, ¿no? Creo yo. No sé sí, no, totalmente. Al final creo que nuestros referentes han sido los encuentros de mujeres y creo que no me dejarás mentir, ¿verdad? Pero el encuentro de mujeres que luchan con las mujeres zapatistas y los compartes, estas comparticiones artísticas nos han enseñado más que muchas otras teorías que hemos encontrado en los libros. O sea, el estar con otras cosmovisiones, cosmopensares, cosmosentires, ahí es la apertura
de salirte de la occidentalización de tu mente y de tu formación arraigada dentro de la academia al final, para ampliar estas perspectivas y comprender que no entendemos todo, que no hay una sola forma de hacer geografía, que no se necesita estudiar geografía para generar cartografías y comprender las desigualdades espaciales del mundo, y que pues sí tenemos muchos referentes, pero principalmente son las activistas, son las defensoras ambientales, son las luchadoras, son las zapatistas, son múltiples mujeres que creo que en nuestra generación nos han brindado muchísimos saberes. Y bueno, solamente como para hacer referencia de algunos y algunas teóricas dentro de geografía cultural en contextos latinoamericanos, sí. Pues no sé, Alicia Lindón. Alicia Lindón creo que es uno de los principales referentes, que es una argentina que vino a México y que creó la primera carrera de geografía humana y que abre toda esta puerta del humanismo de la escuela francesa, que le da como una perspectiva más amplia en torno al giro cultural en la geografía, y creo que ella sí es un gran referente sobre geografías de la percepción y de la vida cotidiana. Por supuesto, yo creo que Alicia Lindón, y que hay otras mexicanas como Liliana López Levy, sí, Liliana que también se ha puesto a estudiar los ciberespacios, y Liliana... Las representaciones espaciales. ¿Quién más? Y pues la que consideramos una de las mejores geógrafas en México es Blanca Ramírez Velázquez. Creo que esa es una geógrafa que yo creo que hasta falta valorarla más, porque también ha sido transgresora y muy crítica, no solo en su palabra, sino también en lo que he visualizado en la investigación social. Desde un punto de vista, una mirada más política, pero Blanca tiene esta facilidad de ir, ¿no? Desde unos análisis más políticos a lo cultural, no profundizar tal cual en ello, pero tiene muchísimo este análisis, multianálisis de las problemáticas sociales. Sí, y también decir que mucho de lo que hemos aprendido también no parte de geógrafos, ni referentes, digamos, teóricos, también de las experiencias. GeoBrujas participó en un autofestival, que ha sido un festival de proyectos autogestivos que surgieron desde el 2013. Y hablo de un movimiento dentro de los grupos anarquistas en México al cual nos acercamos, y de los encuentros de espacios autónomos que se generaron entre el 2014 y 2019 en espacios tomados como el Auditorio Che Guevara, el Balcón Emma Goldman, que son espacios tomados dentro de CEU. Nos gusta mucho acercarnos a estos espacios irruptivos, incómodos, porque es ahí donde hemos encontrado estos diálogos cuando participamos en este autofestival del 2016, me parece, en un hackerspace, un espacio que se llama el Rancho Electrónico y que se caracteriza por generar espacios de formación de autodefensa digital, y ahí es un salto también a otro tejido de red en la virtualidad. Y creo que GeoBrujas está en constante diálogo en estos espacios alternativos, tanto físicos como virtuales, donde hemos aprendido muchísimo de proyectos como Cama de Nubes, que es un proyecto de cartografía alternativa y que hacen un trabajo bellísimo en una universidad que se llama Universidad Flores Magón en Oaxaca, que es donde ahí tenemos también un vínculo. Y yo creo que también cerraría diciendo que otros espacios que nos nutren y también son referentes son compañeras y compañeros como los de Vientos, que también hicieron una cartografía colaborativa y nos invitaron en un momento a dialogar con ellos en Rancho Electrónico. Y hay bastantes proyectos alternativos por mencionar, pero creo que nos falta uno muy importante, amigo, de Alemania. Orangotango. Sí. Orangotango, que ha sido un proyecto muy bello con el que tenemos un vínculo afectivo, sí, y que nos han mandado su This is not an Atlas, este atlas de contracartografías que hemos presentado en diferentes espacios. Y es un proyecto internacional, que eso yo creo que tiene también, valdría la pena mencionarlo. Es una recopilación de diferentes experiencias de cartografías participativas, altercartografías, contracartografías en diferentes coordenadas del mundo, incluyendo
oriente, occidente, norte, sur, que se encuentran, ay sí, yo voy a hacerle promoción, en este This is not an Atlas, acá está, ya lo tengo. Rompiendo también un poco con esta deconstrucción del lenguaje, ¿no? O sea, es también que los mapas pues no son el territorio mismo, sino son una representación, diferentes maneras de representar los territorios, y cada una de estas experiencias pues visibilizan una problemática que surge desde los contextos horizontales en distintos ámbitos, en San Francisco, con también la experiencia del acoso callejero en Egipto, las personas refugiadas en Grecia, en México pues toda la colaboración con movimientos sociales en resistencia a megaproyectos, en América Latina pues también toda esta visibilización de las geografías indígenas, etcétera, etcétera. Claro. Y creo que por último agregaría también el diálogo latinoamericano. El año pasado fuimos a El año antepasado fuimos a un encuentro de geografías autónomas que organizó el colectivo Geografía Crítica Ecuador, y ahí nos conjuntamos una nueva tendencia en esta época que no existía antes, que es la geografía en colectivo. Parece que también hay una ruptura con ese egocentrismo y esa necesidad de reconocimiento individual que tiene la academia o muchos personajes dentro de la academia de la geografía. Y nosotros creo que estamos ya dentro de un movimiento de geografía en colectivo, apostando por el contramapeo, apostando por las geografías autónomas y alternativas que estén cercanas a los movimientos sociales, tanto urbano-populares como los del campo, y que están en defensa del territorio, ¿no? Entonces, creo que este diálogo con las geochicas, con Geografía Crítica Ecuador, con el colectivo Francia Márquez, que están en diferentes contextos, Chile, Colombia, Argentina, el Instituto de Geografía para la Paz, nos nutre, y le estamos apostando a seguirnos articulando entre diferentes espacios, proyectos, perspectivas. Gracias por este tour de sus inspiraciones y sus fuentes, ¿no? Justo de creatividad y de ideas para el trabajo que hacen, que me parece muy importante esa idea de buscar teoría fuera, digamos, de los académicos, ¿no? De muchas maneras, sin excluir completamente, por supuesto, la producción teórica que se hace dentro de las instituciones académicas, buscar teoría en las experiencias, en la calle, en los espacios autónomos, en los cuerpos, en los colectivos, en las artes y en todas partes. Y bueno, yo creo que ya tenemos un rendezvous para hacer entrar la cartografía, la contracartografía en el museo. Muchas gracias a las geobrujas. Muchas gracias Valeria, Carla y todas las compañeras por compartir su experiencia, sus ideas, sus pasiones. Gracias. A ustedes por la invitación. De verdad, para nosotros fue muchísima emoción poder tener este diálogo también interno, de compartir estas ideas previas para poderlas transmitir, y qué mejor lugar que en este espacio tan icónico como lo es el Museo del Chopo. Sí, muy importante. Y yo diría que hay que cerrar mencionando a quienes geobrujas, ¿no? Geobrujas es Esperanza González, Adrián Hernández, Frida Rivera, Karina Flores, Gabriela Fener, Julia Marquese, Valeria Insunza y Carla Elena Guzmán. Muchas gracias.